El Ministerio de Curación, capítulo 37. Lo falso y lo verdadero en la educación. Prédica 979. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Buenos días, apreciados hermanos, bienvenidos. Realmente, pues cada una de las líneas de este libro son un reto, ¿no? Un desafío para un servidor. No les niego que al estudiar este capítulo he tenido algunas regresiones a lo que fue mi vida de escolaridad, mis años de periodos académicos cuando me sentaba en un banco, y yo recuerdo tantas cosas que ahí me enseñaron, ¿no? En ese tiempo no tenía el molde del adventismo, yo conocí esto posteriormente, ya había pasado por ese tipo de instituciones y de ambientes, y pues realmente quedó como una huella en mi vida, resultado de haber estado en un largo periodo de escolaridad, de academia y de todo lo que tiene que ver pues con ese bagaje intelectual, ¿no? Entonces al leer esto ahora, realmente hay muchas cosas que no logro entender bien, les confieso. Me cuesta trabajo, fui amoldado de otra forma, y lo único que puedo hacer es celebrar en favor de todos aquellos que han comenzado a recibir el molde educativo dentro del hogar, ¿no? Desde ahí, que han comenzado a tener una vislumbre de qué es la verdadera educación por padres piadosos, temerosos del Señor, que se esmeran pues para que el modelo educativo presentado y desarrollado delante de sus hijos pueda realmente conseguir los objetivos que Dios se ha propuesto. Y entonces desde ese punto de vista los padres están tratando de entender lo que no pudo hacerse en mi vida y tal vez en la de muchos de ustedes, que esta cuestión de la parte intelectual, de lo que tiene que ver con la recepción de información y de conocimientos, tal como nosotros utilizamos ese término, tendría que ser bastante selectivo para no apartarse del propósito de Dios. Así que para entrar en materia voy a comparar algunas de estas cosas con trazos que se encuentran en el deseado de todas las gentes en la educación primaria que recibió el niño Jesús, y luego miraremos algunas cositas de este capítulo hasta agotar la existencia en tiempo en el día de hoy. Vamos a proceder a orar en este momento, apreciados hermanos. Bondadoso Señor, te ruego en esta mañana que tú nos regalas un nuevo día, una bendición, una oportunidad. Nos acercamos a la pausa semanal, qué gozo nos da. Pero te ruego que en medio de todo esto, un principio se esté moviendo aquí, que el amor de Cristo nos constriña, que la tolerancia, la simpatía, el respeto, el amor desinteresado, sea realmente la base sobre la cual se está construyendo nuestra experiencia a través de todo el esfuerzo que hace la red. Bendice este medio, bendice a quienes dirigen, a quienes se conectan, a los que están en dificultades hoy, a los que han pedido oración, y bendice de una manera muy especial el estudio de tu palabra en esta mañana, Señor. Déjanos claras algunas cosas en favor de los que educamos, de los nietos, en fin, no sabemos nuestro radio de acción y las providencias del Altísimo a donde nos puedan trasladar, así que permítenos estar muy atentos y copiar del divino modelo en esta hora. Gracias por tu amor, Señor. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador, lo agradecemos. Amén. Bien, la primera página del capítulo, lo falso y lo verdadero en la educación. Segundo párrafo, página 346. Sostiene lo siguiente, hermanos, la especulación filosófica. Cuando yo leo este término, inmediatamente empiezo por decir algo, a recordar a Platón, a Aristóteles, a Sócrates, a Descartes, a Eurípides, a Heráclito. Todas esas cosas me enseñaron, hermanos. Yo no podía con esa clase de filosofía. Tuve un maestro en lo que era en ese tiempo el 5º año de bachillerato, ¿no? Hoy en día, dentro de la reestructuración del sistema educativo aquí en Colombia,
el 5º año de educación secundaria es 10º hoy, ¿no? En ese tiempo me enseñaron, me dieron los primeros pininos, digamos, los primeros pasos en cuanto a la filosofía, y tenía un maestro que filosofaba y yo no podía entender lo que el hombre decía, me parecía tan abstracto el pensamiento de todos esos hombres. Yo como que no podía, mi mentalidad estaba un poco como más cercana a la cuestión de las ciencias como tal, que a las ciencias sociales y a la historia y a la literatura. Entonces la verdad es que esa cuestión de la filosofía me costó mucho trabajo, y hoy ha pasado mucho tiempo y hay cosas de los pensamientos de estos hombres que yo disfruto. ¿Cómo no disfrutar, por ejemplo, el principio hipocrático de la medicina convencional que se sostuvo hace 2000 años tal vez, cuando Hipócrates dijo que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento? De manera que son frases muy sabias, son principios que verdaderamente son inamovibles, pues que le permiten a uno, dentro del filtro de la selectividad, tratar de escoger lo que es mejor. Pero yo quiero llegar a una conclusión de entrada, ¿no? Sería mejor no exponer tanto la mente a esa cosa, porque la mente es frágil. Pero no solamente por eso, nosotros somos pecadores, recuerden. Nosotros no pecamos para hacernos pecadores, sino que somos pecadores y por eso pecamos. Así que nuestra mente tiene como una afinidad, una compatibilidad con todas aquellas cosas que pueden desviar el pensamiento de lo que es eterno, inmarcesible, de aquellas cosas que son verdaderamente elevadoras, ¿no? Que podrían hacernos a nosotros hombres y mujeres de una vida superior. Entonces trato de ser muy cuidadoso desde el punto de vista que todo lo que entra a la mente forma una imagen y se queda allí, hermanos, indiscutiblemente. Nunca ninguno de nosotros debería creer en este momento, ya después de todo lo que hemos leído, ¿no? De todo lo que se nos ha revelado, todo lo que se nos ha dicho, no podríamos nosotros hacer entrar en vigor en nuestra experiencia una conclusión, ¿no? Que se desprende lógicamente de la práctica, y es que yo realmente veo, escucho, me expongo, luego proceso, filtro y descarto. Yo no sé, hermanos, yo no sé hasta dónde eso sea cierto. Lo único que sé es que lo que entra por el aparato sensorial, que es el sistema que Dios ha dejado en nuestro cuerpo para apropiarse del medio y del entorno, el medio externo y del entorno, pues el aparato sensorial nos acerca, y a través de eso estamos siendo permanentemente informados. Está sobreactivado nuestro aparato sensorial, y todo lo que entra a través de esa vía, pues se forma una imagen y se queda como parte indeleble de la vida del que lo recibe. Yo creo que es una mentira decir que yo soy selectivo, tengo un filtro de altísima potencia y resolución para tratar de descartar unas cosas y otras no. Yo todo eso que recibí en la escuela lo conservo hasta el día de hoy. Pareciera como si un altísimo porcentaje, que es otro aspecto que quisiera recalcar en este momento, tanta cosa que enseñan, que a uno nunca le va a servir eso. Áreas bajo la curva me enseñaron en física, logaritmo neperiano, recuerdo, integrales, caída libre, movimiento parabólico. Hermanos, filosofía, los clásicos de la literatura, los cuentos y las novelas, Dios mío, para hacerle a uno todo un ambiente mental. Así que estas cosas son muy, pero muy apropiadas para llevar la mente al plano de hundirse en el escepticismo. Eso es lo que Elena White está diciendo aquí. Y tratemos de diferenciar un poco, apreciados. No es lo mismo el ateísmo que el escepticismo. El ateísmo descarta de plano a Dios y su existencia. El escepticismo pues entra en una experiencia como de no creer mucho,
desafiar también la autoridad, no niega que Dios exista, pero decanta por otras posibilidades mucho más pragmáticas y materiales. Es como entrar en una experiencia, digamos, como lo dice el punto de vista filosófico del nihilismo, no creer absolutamente en nada. Bueno, fui golpeado mucho tiempo con todas esas cosas y yo quiero hacerle un fervoroso llamado de atención a los presentes para que en el Señor no nos vamos a desequilibrar con el asunto, porque yo no quiero quitarle peso a la teología. A mí me gusta la teología, una teología bien llevada, una teología sistemática, bien orientada y bien ejecutada podría ser interesante, porque nos da la impresión de la página 347 que Elena White rechaza de plano lo que es la teología, pero yo creo que se refiere a esa teología que es inerte, vacía y sin vida, ¿no? Recuerden que ella misma dijo en el deseado de toda la gente, refléjese en la voz, manifiéstese en la vida. Y es cierto que Jesús no formuló ni desarrolló puntos de vista teológicos, por ejemplo, en el encuentro con los discípulos a Emaús, con Nicodemo o con la mujer samaritana, pero los trazos de la verdad y del plan de la redención que reveló podría tranquilamente hacerse pasar por el filtro de una teología sana, ¿no? Entonces yo no quiero que nos desequilibremos un poco en ese aspecto y más bien guiados por lo que hemos tenido como legado de Dios en materia de revelación en estos libros, tratemos de encontrarle entonces un equilibrio, porque Jesús nunca se puede decir de él que descuidó su aspecto cognitivo o intelectual. Nunca podemos decir eso, ¿no? Ya muchas veces caímos en el error de desconocer el aspecto de las letras y de esas cosas, y entonces puede ser peligroso. Hay que tratar de equilibrar, y los padres tendrían que pedirle mucha sabiduría a Dios para saber en qué momento. Una vez escuché una declaración que me pareció formidable en el caso de los niños que se educan primero en el hogar, ¿no? Y que se atiende, pues, esto según la dirección de Dios. Mientras más tarde recalen los claustros educativos, mejor será, cuando tienen sentido y propósito de vida. Entonces, aquí en la página 346 vamos a ir organizando un poco todo esto. Elena White dijo, la especulación filosófica y la investigación científica que no reconocen a Dios están haciendo millares de escépticos. Cuando leí a Marx, hermanos, cuando leí el darwinismo y a Lamarck, cuando oí hablar de la atmósfera primitiva de Oparín, lo que eran los postulados de Oparín para tratar de explicar el origen de las especies, y cuando leí lo que hizo luego Stanley Miller al llevar al laboratorio y tratar de imitar una atmósfera primitiva como la que proponía Oparín, pues me quedó una conclusión en el corazón. Provenimos del mono, y estas razones filosóficas y científicas casi que dieron al traste en el corazón de un servidor de Dios. Fui educado en un hogar católico, pero donde por lo menos se mencionaba a Dios, y había algunas cuestiones de tipo litúrgico, ritual y de lo clásico, ¿no? En la cuestión de la religión, lo que es la tradición, que por lo menos trataban de dejar en la mente y en el corazón la impresión de la existencia del Altísimo. Pero estas cosas dentro de esos claustros manejados por profesores irresponsables que obviamente son sus convicciones acerca de la vida, casi que me llevaron a hundirme en el plano del escepticismo, del nihilismo y posteriormente del ateísmo. Yo recuerdo un maestro, esto que les voy a decir les va a sonar bastante incómodo, es como desagradable, pero esta fue la experiencia que yo tuve en un centro educativo en la ciudad de Cali. Ahí había un profesor que le apostaba mucho al marxismo y al leninismo. Nos recomendaba literatura tan difícil y pesada, hermanos, como por ejemplo aquel libro, ensayo de Federico Engels, ¿no? Y el título muy sugestivo, muy peligroso. Escribió él a manera de título, El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre.
Dios mío, el trabajo fue vital para que el hombre elongara su estructura física y su anatomía, se levantara del suelo, empezara a aprender el alcano. Se me olvida que de estas cosas es peligroso hablar y me detengo, que no cometa los errores que cometí muchas veces en el aula, que por tratar de quitarle peso a la evolución me agarraba a decir cosas que eran acertos justamente del darwinismo y de lo que tiene que ver con la filogenia y el origen y la evolución de las especies vivientes y todo eso, y yo olvidé por un momento que esto estaba dejando una huella en algún incrédulo, en alguna persona azotada por el abandono, por las crisis de la vida, por el abuso, por el maltrato y por la falta de una identidad dentro de los hogares, tanto ese reflejo, ¿no?, paterno o hasta materno, hogares que son verdaderamente inoperantes, y entonces quedan imágenes. Yo cometí mucho tiempo ese error, y vuelvo a lo del profesor, recuerdo tanto su nombre, Omar. Yo pienso que él ya tuvo que haber muerto, y don Omar nos decía a nosotros, recuerdo a Omar Velázquez lo que decía, él decía: yo no le pido nada a Dios para que él no me pida nada a mí. Tal vez algún día él y yo nos encontremos en el infierno. Un despropósito, hermanos, un exabrupto. Yo hoy no podría soportar que una persona dijera eso, me dolería el oído y me duele la boca al pronunciarlo. Años después, en un colegio en la ciudad de Cali, tuve la fortuna de hacer amistad con una madre que tenía una hija en el aula de clase. Y la señora, recuerdo tanto que en función de secretaria me ayudaba mucho con el material que tenía que imprimir para darle a los estudiantes, para que estudiaran y leyeran y toda esa cosa. Y resulta que en medio de nuestras conversaciones afloró que la señora esta era hermana del mencionado maestro que yo había tenido otrora. Y me impresionó profundamente que ella me dijo, yo le dije, yo lo conozco, un hombre supremamente intelectual, un hombre muy, muy estructurado, ¿no?, dentro de esas cosas. Y en medio de la conversación me dijo, sí, pero él tiene un gran problema, y es que Omar no le gusta quedarse solo porque le da miedo que se le aparezca el diablo. Entonces, como un antagonismo, nos hablaba de que Dios no existía, parecía concebir la existencia de un infierno, y luego llegué a la conclusión de que este hombre tenía muy matizado en el corazón la presencia y la existencia del diablo. Hermanos, ¿qué se mueve detrás de todo esto? ¿Cuánto daño se nos ha ocasionado? ¿Cuán cuidadosos deberíamos ser? La mente es muy delicada, es un terreno que puede ser muy fecundo, ¿no? Muy fecundo, dar frutos como los que yo escuché hablar ahora de que están surgiendo en el campo de Platina y todo eso. La mente bien cultivada, bien estructurada, las facultades bien desarrolladas, eso propende a ser una gran bendición. Pero resulta que en las escuelas de hoy, dice Elena White, las conclusiones a las cuales llegaron hombres instruidos como resultado de sus investigaciones científicas, se enseñan con empeño y se explican detenidamente, de modo que se implante bien clara la impresión, oigan bien, respaldando lo que acabo de decir, quede bien clara la impresión de que si esos eruditos tienen razón, la Biblia no puede tenerla. Esta es la impresión a la cual siempre conllevará a la mente el exponerse a este tipo de literatura y de literatos. ¿Para qué hacer leer a los niños las cosas que tienen que ver con las fábulas, con los cuentos y con los mitos? Miren, justamente yo trataba de revisar un poquito esa cuestión de los mitos y yo me he encontrado con unas cosas que quiero trasladarles a ustedes, ¿no? Por ejemplo, un momentito, ¿no? Por ejemplo, mitos antropológicos, ¿no? Tienen que ver con la aparición del hombre. Entonces dicen, narran la aparición del ser humano
que puede ser creado a partir de cualquier materia viva, planta o animal, o inclusive inerte. Y los dioses le enseñan a vivir sobre la tierra. Es lo que son los mitos. Y justamente en este capítulo ella está hablando acerca de eso, por eso consulté un poquito, ¿no? Quería documentar un poco el asunto, y acá en las páginas, casi en la parte final, ¿no?, del capítulo, casi en la página 352 dice, se insiste muchas veces en que para quitar a la juventud el gusto por la literatura pasional o indigna debe proporcionársele una clase mejor de literatura de imaginación, imagínense. Esto saca tanto de la realidad, ¿no? Más adelante dice, el uso tan general de semejantes libros en nuestros días es uno de los ardides de Satanás, está diciendo Elena White aquí. Entonces, un mito acerca de la aparición del hombre. Por ejemplo, un mito otro podría ser acerca de Dios. Entonces, esos mitos relatan el origen de los dioses, por ejemplo, de Zeus. Otros mitos que tienen que ver, dizque, con la explicación de la existencia del bien y del mal cuando no han accedido a la fuente autorizada de consulta, que es la palabra de Dios. O mitos escatológicos, inclusive para el tiempo del fin, que tratan de presagiar de qué manera va a ser destruido el mundo. Entonces, todas estas cosas es lo que justamente Elena White está diciendo aquí, que hay que tener mucho cuidado con ese asunto. Este tipo de cosas no deberían formar parte de lo que se comunica en materia de conocimiento a las mentes infantiles y a los jóvenes. Eso que lo saquen a uno de la realidad y lo metan en abstracción, que lo metan en conceptualización. ¿Sabe? Por la experiencia de un servidor, ¿saben qué termina todo esto? En que uno también termina conceptualizando acerca de Dios. Entonces nos queda mucho más fácil definir al Señor. ¿Quién es Dios? Dios es amor. Y a través de la razón, y repito, del intelecto, tratamos de concebir a Dios y de conceptualizar a Él. Y algo que me ha costado mucho trabajo, muchísimo, no leer la Biblia como leí los libros de texto. Luché mucho tiempo. Llevo un poco más de 30 años como adventista del séptimo día. Y recién ahora podría yo decir que he aprendido a leer la Escritura de una manera un poco diferente. No es lo deseable, no es como un servidor quisiera. No es la metodología y la forma que redunde más y más en beneficios para mi mente, pero por lo menos he querido por ahora divorciar la manera como estudié los libros de texto a como leo la Biblia. El gran problema en este sentido, ¿no? Esto que es el gran problema, me impidió por mucho tiempo recepcionar la verdad en el corazón, porque se quedaba como un bagaje de tipo técnico, teórico, intelectual y hasta teológico. ¿Cuánto me ha gustado la teología? Pero he tenido que decantar por una posibilidad mejor. Jesús no discutió teología con Nicodemo. Y yo no diría que una teología bien orientada, repito, sea mutuamente excluyente de las vivencias del corazón de un individuo. No, tal vez no, hermanos. A mí me gusta la lingüística. Yo quisiera saber qué significa la palabra misericordia en hebreo. Quisiera tratar de interpretar a partir de los idiomas originales y de la lingüística, en este caso del hebreo, que es la palabra justicia, un término brillantísimo en el Antiguo Testamento, justicia, que me ha hecho de alguna manera comprender a mí por qué la primera respuesta en el Salmos capítulo 15, la pregunta de Señor, ¿quién estará en tu monte santo? ¿Quién estará ya en tu tabernáculo? Y responde sin lugar a dudas, esto a mí me fascina, el que anda en integridad y hace justicia. Y a partir de la etimología para el término justicia, proveniente desde la lengua hebraica, he entendido, mis apreciados hermanos, tal vez en teoría, qué significa justicia. Ahora el asunto se trata mediante una lucha
en oración para pedirle al Señor que engaste eso en mi corazón. En ese sentido creo que la teología no sería excluyente, ¿no? ¿Cómo no prestarle un poco de atención a los lenguajes figurados que utiliza la Escritura, la metáfora, la hipérbole, etcétera? ¿Cómo no entender un poco la definición de lo que son las parábolas para comprender que ellas no tienen por qué darle relevancia a todos los detalles que están incluidos dentro de una narrativa o dentro de una parábola en particular, porque si no, volvemos añicos el asunto? Es más bien que haya detalles accesorios que están tratando de servir a los fines de un mensaje que se quiere transmitir. Por ejemplo, la parábola de la viuda y el juez injusto. Un juez injusto no puede representar a Dios, de manera que el detalle de la injusticia del juez, que finalmente se cansa y entrega el pedido que se le hace, no está representando a Dios en ese aspecto. Ahora, lo del rico y Lázaro, cuánta doctrina se ha hecho de allí, ¿no? Entonces siempre un conocimiento acerca de esto, aún de la hermenéutica, es muy valioso para no interpretar la Escritura de cualquier manera. Hay principios que gobiernan la interpretación bíblica y la interpretación del Elena White. Hay contextos que hay que respetar, porque si no, entonces nosotros hacemos doctrina, descontextualizamos, hacemos violencia y se vuelve un desastre todo eso. De manera que hay que tratar de ser criteriosos desde lo que nos escribe Elena White para ver, también siendo selectivos, qué es lo que realmente es útil. Porque les insisto, para mí, hasta este momento, nunca me sirvió nada sacar una raíz cúbica, utilizar un logaritmo neperiano, sacar un área bajo la curva. Yo sé que eso tiene tal vez su aplicación para los que estudian una ingeniería, pero aún así, hermano, darle a un estudiante de bachillerato, como decimos en Colombia, la secundaria, ¿no?, que es el periodo de la adolescencia y de la primera juventud, todo eso, cuando llegan las pruebas de estado, se vuelve uno loco con toda esa información que ya ni recuerda. Lo han hecho tal vez hundirse en las posiciones filosóficas que tienen los hombres incrédulos, ateos, materialistas, pero que realmente no le dan a uno ningún elemento de competencia dentro de las arenas espirituales para desarrollar un carácter, servir a esta humanidad de manera desinteresada y prepararse para la eternidad. Al final de la página 354, Elena White escribió: Cristo comunicó únicamente el conocimiento que podía ser utilizado. La mente tiene una plasticidad enorme. Dicen que hemos utilizado de ella lo mínimo posible, un exiguo porcentaje de utilización del cerebro y de toda su capacidad. Pero por eso nos podemos dar lujos de incluir en ella aquello que irá a dejar necesariamente una imagen. Y como les decía en días anteriores, ¿no?, en la fase del sueño todo eso va a entrar en un proceso, se va a procesar, eso se va a quedar y en algún momento eso va a aflorar. De repente en nuestra vida nos encontramos con cosas que verdaderamente nos desconciertan y no podemos nunca encontrarle a eso la causa o la explicación, teniendo en vista de que hay una fuente externa que está generando una cantidad de estímulos sensoriales y que están dejando obviamente una imagen en nosotros. Y si la mente es educada dentro de lo lógico, que es lógico, ¿sí o no, hermanos? La mente educada dentro de lo lógico es lógico, porque para nosotros, como para Platón, las cosas existen porque las veo. Siempre la lógica y siempre el razonamiento. Y si la mente ha sido educada dentro de lo lógico y dentro de lo sensorial, les dije recientemente, forma una estructura donde no se pueden incluir elementos de fe. Acceder a ellos es muy complicado. La estructura se hace rígida, envolvente, tiene un patrón y una inercia. Y cuando elementos
que conciernen a la fe se presentan, hay un choque y un conflicto, y finalmente nosotros, por ser tan lógicos y por acceder a todo lo tangible, terminamos denegando la revelación. ¿Cuántos dentro del adventismo hoy educados dentro de esos ámbitos también de escuela y todo eso han quitado la historicidad ya de Génesis 1 y 2, hermanos? Qué dolor me da, la historicidad de Adán se cuestiona, la historicidad de Eva se cuestiona. Así que el adventismo, que todavía apela a Génesis 1 y 2 para sostener y soportar sus tesis, está siendo cuestionado hoy de fundamentalista, de manera que nos aproximamos a un fiel cumplimiento de las Escrituras delante de nosotros y contra nosotros, y no nos hemos dado tal vez cuenta de eso. ¿Cuántos hay dentro del adventismo, de lo que se llama la crítica, que niegan la historicidad y algunos trazos del Evangelio, y que tienen que ver con lo de los milagros? Yo pienso que hasta lo del cruce del Mar Rojo, y tantas otras cosas hoy. Así que en este sentido una lupa de aumento debería ponerse. Tengan mucho cuidado, hermanos, con la literatura que llega a sus manos. Muchas veces no tenemos el bagaje ni la fundamentación de vida para leer a algunos teólogos. Yo no quiero decir que no se lea, pero hay que ser pero muy selectivos. Y en el caso de los hijos, con mayor razón. Volvamos aquí, Cristo comunicó únicamente el conocimiento que podía ser utilizado. Ya estoy en la página 355. Su instrucción se limitaba, oigan esto, a lo que requería la condición de la gente en la vida práctica, desde su propio ejemplo. Porque si alguien creció en estatura, en sabiduría y en gracia, delante de Dios y de los hombres, alguien desarrolló sus facultades de manera armoniosa para prestar un servicio a la humanidad en el programa divino y en el orden de Dios, fue él. Nadie podía decir que era un iletrado, que era un indocto o que era un analfabeta. Nadie pudo decir eso. Elena hoy dice: las parábolas con las cuales ilustraba su verdad demuestra el conocimiento íntimo que tenía de los eventos de la naturaleza y también de la escritura. Así que las facultades intelectuales de este niño, educado en el temor a Jehová por una madre piadosa que lo protegió de toda este atráfago, o más bien este tráfico de influencias materialistas, materializadas, pragmáticas, nihilistas, filosóficas y que llevan al escepticismo, esa madre lo protegió a él y le entregó exactamente lo que él necesitaba. Aquí dice su instrucción: se limitó. Y si en él se limitó, ¿quiénes somos nosotros para abrir un amplio abanico de posibilidades en este aspecto? Más abajo dice, hermanos, no satisfacía la curiosidad que le inducía a dirigir preguntas indiscretas. Más abajo, nuestro Salvador no alentaba a nadie a asistir a las escuelas rabínicas de su tiempo. Ahora quiero leerles un poco del deseado para recordar eso, ¿no? Según estamos leyendo aquí, él nunca alentó a nadie a asistir a las escuelas rabínicas de su tiempo para evitar que sus espíritus fuesen corrompidos por el estribillo, dicen o se ha dicho. Jesús sabía muy bien que para Dios es más importante los hechos mismos de la vida misma, de la esencia, el ser, hermanos, el ser, que las palabras o el tener. A nosotros nos ha costado mucho trabajo congeniar eso y seguimos en una lucha sin cuartel entre lo que la ley de la mente quiere y nos dicta hacer y la ley de la carne que se revela contra nosotros y nos hace clamar, como dijo el apóstol, Romanos 7, miserable hombres de mí. Tal vez esta pueda ser la razón. Cosas que se incluyeron en nuestra mente, que nunca las consideramos ofensivas. Yo he visto niños nuestros expuestos a ALF,
a E.T., a Pokémon. He visto jóvenes nuestros expuestos a leer al Quijote de la Mancha, o la literatura de García Márquez inclusive. Me da cierta preocupación decir esto, pues para que no trate de quedar en el ambiente la idea de que tenemos que desarrollar una mentalidad retrógrada, ¿no? Como ya obsoleta. Quiero decir que tenemos que ser muy cuidadosos. Estos literatos que tienen un lenguaje vulgar, rudo, y que utilizan los modismos de su región y también de la época, no tienen por qué recalar dentro del lenguaje y las concepciones acerca de la vida y de lo hermoso de la misma, como están planteados en su palabra. Jesús, hasta su lenguaje había sido depurado. Tiene la capacidad de una mente juvenil sin un gran desarrollo y una gran experiencia de poder procesar todo eso debidamente. Aquí en este capítulo, inclusive Elena White objeta eso con respecto a los adultos. No se refiere solamente a los niños, también a los adultos. Continuamos aquí en la página 355. Dice, prefiramos que nos enseñe aquel que creó los cielos y la tierra, que ordenó las estrellas en el firmamento y señaló el sol y a la luna su obra respectiva. Luego dice, está bien que la juventud considere que debe alcanzar el más alto desarrollo de sus facultades intelectuales. Y dice luego ella, muy equilibrada, no queremos poner límites a la educación que Dios ha hecho ilimitada, como en el niño Jesús, tantas posibilidades, pero dentro del programa de Dios. Recuerden que nuestras decisiones siempre caerán en el plano de lo relativo. Lo único absoluto que yo conozco es lo de Dios. Nosotros podemos escoger o bien para vida o bien para muerte. Escogemos vivir con Dios o separarnos de Él. Y nosotros, iluminados con la idea de que estamos en el centro de un conflicto cósmico, deberías saber que somos el blanco o de las armas infernales del diablo o de los destellos de la luz del trono de justicia de nuestro amado Jesús. Y en torno a esa persona, muchas veces en bancarrota sus corazones, cursan influencias de ambas vertientes o procedencias, la de Jesús para restaurar, para elevar, para sumirnos a nosotros en todo lo puro, todo lo noble, todo lo honesto, todo lo virtuoso, todo aquello en lo que hay verdadera aprobación de Dios. Y el diablo, a través de las sutilezas de sus estrategias, hermanos, y de las futilezas que hay en ella, sutil y fútil el diablo. Lo uno entra imperceptiblemente y lo otro hace un daño terrible. Y con corazones en bancarrota permitimos tener la razón y discrepar y reaccionar frente a aquel que sabe. Cada día me absorbe más y más el pensamiento y la acción, lo que dijo Jeremías. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Así, mis hermanos, que no queremos ponerle límite a la educación que Dios ha hecho ilimitada, pero de nada nos sirve, dice ella, lo que logramos si no lo empleamos para honrar a Dios y beneficio de la humanidad. ¿Cuándo empleé el logaritmo neperiano? ¿Cuándo? Para decirles a ustedes que eso es bueno en un grado exponencial, simplemente para utilizar un lenguaje allí que pareciera ser muy refinado. ¿Y qué con eso? ¿Qué con eso? Tantas cosas que la ciencia tiene que estar revisando, ¿no?
Queremos una ciencia en armonía con la revelación. Queremos mentes de hombres y mujeres hoy fuertes, fortísimos, que le crean a Dios, que no nieguen la historicidad de los hechos como están presentados en la Biblia. Negar la historicidad de Adán es casi, hermanos, que atreverse a decir que tenemos el aval del cielo para poder aceptar eso de la ideología de género. Porque donde no hay una Eva y no hay un Adán, ¿qué nos espera? Donde creemos que todo vino por una gran explosión, ¿no? Explosión, la teoría del Big Bang. Donde las posiciones darwinistas se contraponen al modelo bíblico, a la creación. Cuando tratamos de creer en días largos periodos para defender las eras geológicas, quitamos la veracidad del sábado. Y así cada uno de los hechos que son verdaderos fundamentos de nuestra fe y que son los hitos del adventismo en su fundamentación propiamente dicho, se puede hundir en la insignificancia en un momento en el cual, frente a la gran prueba nuestra, frente al desborde de lo sensorial por parte del diablo, la Biblia, y la Biblia sola, tiene que ser la piedra de toque. Ella es la que ha de dar testimonio acerca de toda declaración y de todo milagro, dice Elena White en El conflicto de los siglos. Y esta página 355, ahí al fondo, termina esa línea diciendo, no conviene, miren que no son mis palabras, hermanos, no conviene atestar la mente con estudios que requieren intensa aplicación, pero que no se utilizan en la práctica. Una educación tal resultará una pérdida para el estudiante, pues dichos estudios disminuyen el interés y la afición del joven, por lo que le prepararían para una vida provechosa y le harían capaz de llevar sus responsabilidades. Para mí, palabra de Jehová, este es el terrible resultado de una exposición a ello. Y luego ella concluye, una educación práctica vale mucho más que cualquier acumulación de teorías. Ni siquiera basta adquirir conocimientos. Hemos de saber cómo aprovecharlos debidamente. Es mi experiencia, no es necesariamente la suya, hermano, ni la de su hijo. Estas experiencias tienen que ser personales, pero yo, por la gracia de mi Dios, por la dirección de su Espíritu y por el amor de Jesús que se reveló a mi corazón, he estimado como pérdida y basura todo eso que me dieron los claustros educativos de este mundo. Y lo he considerado como estiércol. Lo único que deseo es adquirir la sabiduría de Dios que me hará amarte sin reservas, servirte sin interés, que tus preocupaciones las haga mías, y que tras el texto de la Shema, oye, oh Israel, escucha, oh Israel, pueda implorar cada día delante de ustedes, escuchemos a Jehová, hermanos, Él tiene la razón. Y tras ese texto de la Shema, escucha, oh Israel, luego aplicar en mi vida con la tuya lo que dice Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, que yo pueda llegar a ser uno con ustedes. Eso será el colmo de la sabiduría. Ese será el pináculo de mi carrera, hermanos. A eso quiero ser ascendido. Y si tengo que subestimar y despreciar tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanto dinero, tantas noches de trasnocho, tanto sufrimiento, cuando me sentaba en esos lugares, si ahora puedo comparecer ante él, el maestro Galileo, y dejar que él me exprese sus razones. Recuerden Proverbios 1, la sabiduría clama, y la sabiduría sigue clamando,
Madres, miren el ejemplo de los valdenses. Lean lo que dice el conflicto de los siglos, cómo educaban a sus hijos. Miren lo que está diciendo aquí Elena White. Miren, hermanos, que ella no lleva las cosas al extremo, porque en unos capítulos anteriores, les voy a decir exactamente la página para que la vuelvan a ver ustedes. En esta edición que uso es la página 312, cuando ella dice que debería formar parte del currículo educativo de un muchacho. Ese capítulo se llama La educación para la obra misionera, ya lo analizamos. Y allá en el último párrafo de la 312, ella está hablando de todo niño y todo joven deben tener, bueno, y va diciendo las cosas que deberían ser parte de nuestro currículo, así que no los vamos a hacer unos tarados. No vamos a desequilibrar la educación, unas facultades arriba en detrimento de las otras, no. Pero le daremos la prioridad en este sentido a lo que dice aquí, casi terminando, 356, en el centro de la página. Necesitamos conocimientos que robustezcan la mente y el alma y nos hagan mejores hombres y mujeres. La educación del corazón es mucho más importante que lo aprendido de los libros. En ese sentido es que subestima la teología. Es bueno, hasta esencial, poseer cierto conocimiento del mundo en que vivimos. Pero si no tenemos en cuenta la eternidad, experimentaremos un fracaso del cual jamás nos repondremos. El estudiante puede dedicar todas sus facultades a adquirir conocimiento, dice, pero si no conoce a Dios, no obedece a las leyes que gobiernan su propio ser, se destruirá. Si para alcanzar el título tiene que pasar largas horas de vigilia, y para forzar el sueño a que se le vaya, tiene que tomar café en el aroma y la fragancia del mejor café del mundo, como dice el jingle, para vendernos una imagen muy pobre. El café de Colombia lo hace en detrimento de su salud. Ese conocimiento está desequilibrado, no es auténtico, no es, eso es un pseudo conocimiento, hermanos. Los malos hábitos, es lo que dicen luego, le harán perder la facultad de apreciarse y gobernarse a sí mismo. No podrá razonar correctamente acerca de asuntos del mayor interés para él. Se torna temerario, falto de criterio en el modo de tratar su mente y su cuerpo, y por haber desatendido el cultivo de los buenos principios, se arruina para este mundo y para el porvenir. El éxito en dos mundos, dice ella, depende de la manera como vivimos en uno de ellos. Si la juventud se diera cuenta de su propia debilidad, encontraría su fuerza en Dios. Yo les dije de entrada que quería, el deseo de todas las gentes, comparar un poco los pensamientos de este capítulo que casi hemos agotado con unas líneas del capítulo La niñez de Cristo, página 50. Dice así: en los días de Cristo, el pueblo o ciudad que no hacía provisión para la instrucción religiosa de los jóvenes se consideraba bajo la maldición de Dios. Sin embargo, la enseñanza había llegado a ser formalista. Aquí está el problema. La tradición había suplantado en gran medida a las escrituras. El escepticismo, hermanos. La verdadera educación, dice ella, debía inducir a los jóvenes a que buscasen a Dios si en alguna manera palpando le hallen. ¿Cómo me llevó a las instancias del Redentor del mundo, víctima sangrante entre el cielo y la tierra, el que yo haya estudiado esa pobre cosa de las derivadas y los integrales y las áreas bajo la curva? Me llevaron a eso. Hoy en día no sabría ya sacar una derivada, se me olvidó. No podría sacar una raíz cúbica, no sabría hacerlo. Sacar un logaritmo, hacer una factorización, pero he encontrado, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita día y noche.
Será como árbol trasplantado, hermanos, trasplantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Como José, donde ponen la mano, todo se levanta. La verdadera educación nos inducirá a buscar a Dios si en alguna manera palpando le hallemos. Pero los maestros judíos, sigue diciéndole Nawai, dedicaban su atención al ceremonial. Ojo a esto, llenaban la mente de asuntos inútiles para el estudiante. Si vieran la confrontación que tengo en las aulas de clase de las fundaciones hoy por hoy, cuando tengo que enseñar y recuerdo esta línea, Dios mío. Me pongo a pensar, tengo que filtrar, tengo que seleccionar, tengo que ser muy selectivo, no puedo llenar la mente con cosas inútiles. ¿Cómo darle lo que sea herramientas útiles para ellos? ¿Cómo hacerles que estas cosas absorban su pensamiento y los trasladen a la maravillosa obra de la creación de Dios, al plan de la redención y a la víctima sangrante? ¿Cómo hacer? Un desafío. Por eso les dije este capítulo, un desafío. Los maestros de la antigüedad llenaban la mente de asuntos inútiles para el estudiante que no podían ser reconocidos en la escuela superior del cielo. La experiencia que se obtiene por una aceptación personal de la palabra de Dios no tenía cabida en ese sistema educativo. Estaban absortos en las ceremonias externas. Los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios. Ojo, fundaciones. Ojo, iglesia. Ojo, hermanos. Tiempo de calidad. No oían su voz que hablaba al corazón y en su búsqueda de conocimientos se apartaban de la fuente de la sabiduría. Los grandes hechos esenciales del servicio de Dios se descuidaban, los principios de la ley eran oscurecidos y lo que se consideraba como educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Bajo la preparación que daban esos maestros, las facultades de la juventud eran reprimidas, su intelecto se paralizaba y se estrechaba, y concluye así de manera concluyente y categórica: el niño Jesús no recibió instrucción en esa escuela. Dios nos ayude, hermanos queridos. Dios siga dándonos a nosotros el placer de beber de la sabiduría que estila de su palabra y de estos libros. Y tengamos bien en claro que todo lo que penetra en la mente llegará a ser parte indeleble de nosotros. Cuán filtro de altísima resolución y cuán selectivos deberíamos ser en favor nuestro y de nuestros pequeños. Que Dios bendiga a la iglesia hoy. Un feliz sábado desde aquí, de un servidor. Un abrazo para todos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tú sabes mejor que nosotros que este mensaje es supremamente difícil para nuestras vidas, de poder entenderlo y de poderlo llevar a la praxis. Tú quisiste preparar a tu pueblo como unos 8 años antes para que tuviera una mente clara para discernir el propósito de la verdadera educación, el papel de la ley de Dios, el resultado de la educación que Dios ofrece. Y cómo quisiste protegernos de toda la literatura y de toda la basura que hay en este mundo, que no se acercan a tu palabra ni te reconocen. Pero nos ha costado mucho trabajo y ahora entendemos que si nosotros no comprendemos este asunto, no vamos a poder estar en la eternidad. Apiádate de nosotros en el día de hoy. Danos sabiduría, Señor. Tú la has ofrecido, danos sabios en tus dichos, en tu palabra, en tu voluntad. Ayúdanos a imitar tu carácter, ayúdanos a amar, Señor, como tú lo haces. Haznos partícipes de tu naturaleza, depositarios de tus recursos, hablados a través de la palabra escrita. Haznos, Señor, los instrumentos y vasijas que esta hora demanda desde el mundo, que está en contradicción y aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Queremos iluminar la tierra con tu gloria, Dios. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.
Adelante, pastor, Tenemos con dos las preguntas. respuestas a las preguntas. Gracias. Tenemos dos preguntas bastante inquietantes. La primera de ellas, ¿no? Además de la Biblia, ¿qué otros libros podrían ser encaminados para fortalecer el proceso educativo de nuestros hijos? Y como dijo la hermana Rosemary, ¿cómo ayudar a otros, no? Para que ellos también puedan tomarle sabor, interesarse en esto de la verdadera educación. En cuanto al primer interrogante, hermana o hermano, hay ministerios que están trabajando bastante bien con eso de las publicaciones. Yo he llegado a tener en mis manos publicaciones inclusive interdenominacionales, quiero decir, mejor, de otras denominaciones. Y en esa búsqueda, pues, que nos ha impuesto el tener hijos y el tratar de poner delante de ellos lo mejor, ¿no? Cómo lograr excluir los literatos y aún algunos libros y folletos que tienen el porte espiritual y religioso, pero que realmente el trasfondo es muy pobre y muy preocupante. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo he visto Biblias ilustradas con unas ilustraciones que son verdaderamente pobres. He visto libros donde realmente, aun cuando a juzgar superficialmente todo se está moviendo dentro de lo que nos gusta y que tiene que ver con la revelación, el trasfondo también es oscuro. Pero he considerado otros manejados con responsabilidad, con seriedad, y no sé, voy a decir esto, espero que los hermanos sean maduros, ¿no?, para recibir lo que quiero decir ahora. Inclusive, aun cuando algunos puntos de vista doctrinales nuestros, pues no sea realmente la base de ese tipo de obras que vienen a partir de confesiones de fe distinta al adventista. He visto algunos libros que son serios, que no necesariamente tocan los puntos doctrinales que nos hacen diferentes. Entonces, yo diría que no está pues tan limitado el asunto que no podamos conseguir algo para poder mantener este aspecto dentro del hogar y de nuestros hijos. Sería hacer una búsqueda concienzuda y cuidadosa, ¿no? La Biblia necesariamente, lo que ha escrito Elena White, y yo sé que aún dentro del adventismo tienen que haber ministerios, repito, que están haciendo un trabajo en este sentido. Sería pedirle al Señor, ¿no?, a la persona que formuló esto, pedirle al Señor a ver cómo uno ponerse en contacto, sería mejor con lo de los adventistas, obviamente, para mirar a ver qué tienen para los niños en este sentido. Las fundaciones aquí en Colombia han querido trabajar ese punto. Yo no sé, yo imagino que en Estados Unidos algunos ministerios también lo han hecho. De manera que podemos mirar este punto con algún optimismo, pensando que tiene que haber por ahí algo a la mano que nos sirva en este sentido, ¿no? No sabría ahora precisar nombres, ni editoriales, ni nada de eso, la verdad, se me escapa ese asunto. Pero lo que le estoy diciendo es porque realmente lo he vivido hace mucho tiempo, ¿no?, en todos estos ambientes pues en los cuales hemos crecido con nuestros hijos. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo ayudar a otros? Pues es un poco difícil, ¿no? Si las personas, aún dentro de la iglesia, no están dentro del mensaje de la reforma pro salud, yo pienso que más dificultades les va a generar esto. Cuando nosotros no tenemos una preparación cabal para recibir todo este bagaje de luz que tiene que ver con el mensaje de la educación verdadera, difícilmente, si estamos todavía dentro de los sistemas de citadinos, dependiendo del comercio y ese tipo de cosas, pues realmente esto va a ser supremamente raro. Yo creo que en este sentido, como en tantos otros, hay que decirlo en honor a la verdad. Esto es de poco, hermana Rosemary.
esto es de pocos. Entonces, si algunos por ahí podemos interesar que sea desde el testimonio, ¿no? Nunca podremos dejar de hablar de esto, que sea desde el testimonio, que el testimonio del hogar y de los hijos que crecieron en estos modelos y son el resultado de ellos, demuestran su competitividad, pero no es solamente en el plano, digamos, del conocimiento, de lo intelectual y de las capacidades manuales y de las habilidades motrices y toda esta cosa, sino también en su carácter. En Daniel capítulo 1 hay todo un modelo educativo, y en ese modelo educativo Daniel y sus compañeros resultaron y se mostraron en una posición ventajosa. En primer lugar, había algo en el corazón de ellos. Tomaron una decisión por Dios, así que ellos estaban de parte de Dios. Y en segundo lugar, lo del estilo de vida tuvo que traer como resultado que ellos fuesen encontrados mejores que todo lo demás. Así, mi querida hermana Rosemary, que esto es un paquete, le recuerdo, es un paquete. Desconocer un punto, pues casi que deja en una falencia la vivencia ideal y óptima del otro. Entonces, si no hay ese aspecto, vuelvo y le digo, será muy difícil. Se hace necesario que entonces con nuestro testimonio estemos hablando a gritos de que el programa de Dios no puede ser superado. Mire la ciencia hoy como se pone de parte de la nutrición de Génesis 1:29, ¿no? Como cada día la gente le apuesta más y más a la vida tranquila, no a la vida de hacinamientos, de la congestión típica de los lugares donde la gente está pues realmente muy cerca unos de otros, muy hacinada. Así que todo esto le va dando la razón a lo del Señor. Y si ese hijo, que ahora tiene una pasión por la Biblia, logra hacer desde su vida personal ese testimonio, otros, así sean poquitos, pueden entonces comenzar a preguntarse y vendrán, ¿no? Recuerde cómo vino el rey, los representantes de él al profeta Ezequías en la antigüedad. Entonces nosotros no le mostraremos las cosas que hemos conseguido desde el punto de vista material, sino que le señalaremos a aquel que nos ha indicado ese camino. La declaración y recomendación y consejo bíblico es para todo el que quiera acceder. Te haré entender y te enseñaré el camino. Bueno, convirtámonos nosotros en instrumentos para que otros también lo puedan hallar, gustarlo y bendecir el nombre de Dios. Hermanos queridos, pues no pretendo ser exhaustivo ni saberlo todo. Dejo sencillas recomendaciones, sigamos orándole al Señor y sigamos en esta búsqueda. Dios corone de favores y misericordias a los padres que están preocupados y empeñados en esto y les dé mucha sabiduría de lo alto. Así que bye a todos, un placer y espero que el lunes próximo con la ayuda del Señor nos encontremos ahora desde Brasil, ¿no? Que el Señor guarde a todos. Pues feliz día de preparación, un abrazo.